el Espíritu Santo, porque es Él el que realmente nos da esa fuerza para seguir adelante, para pensar realmente en qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros para acercarnos más al Señor. Él nos ha llamado justamente para que tengamos estas reuniones y podamos nosotros no solamente ser amigos de cada uno de nosotros, sino ser más amigos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, Y y renovará renovarás la La faz paz de de la la tierra. tierra. la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Queremos pues darle hoy la bienvenida a Ángel Delgado, quien es el que nos va hoy a ayudar con este rollo muy interesante, y pongamos atención, para lo cual yo les pido que cada uno de ustedes pues apague o silenciemos nuestro audio para que podamos escuchar con mejor claridad la intervención. Seas bienvenido aquí, Ángel. Pues imagínate, tu nombre es lo que habíamos celebrado la semana anterior, esto, el ángel, y a ti te han puesto ese nombre también. Adelante, amigo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Lo del nombre te diré que es solamente heredado del nombre de mi padre, ¿eh? Entonces me pusieron el nombre de mi padre y con eso pues ya llevo unos cuantos años ahí disfrutando de eso. Me agrada ver caras conocidas ahí, otras que no son tan conocidas, porque veo a Tello, tú estuviste por acá por Miami un tiempo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos a los... Decía que estuve 11 años. Estuviste 11 años, estaba, ¿cómo se llama eso? Cuando eso tenías pelo. Ya te dejo para que no los demoro más. Voy a empezar con esto, pero me da un gusto saludarte. Bueno, esto me toca hablarles de algo que es muy relativo a la libertad del hombre, ¿no? Que es de criterio. Y me han metido en esta aventura, me han llamado a esta aventura. Y creo que con lo que se ha visto del carisma fundacional, pues es mucho lo que se ha dado de criterio. Y debíamos, primero que nada, entender de que la finalidad del cursillo no funciona si no se respeta el criterio de las personas que están viviendo un cursillo. Pero además de eso, vamos a hablar de un criterio un poquito más amplio. ¿Qué cosa es criterio? Y esto hay cosas que no podemos negarla. Dios no podemos negarlo, no es una cosa de criterio. Dios es nuestro creador, nuestro salvador, es nuestro Señor, y esto no es negociable. No es negociable, no es que yo tenga el criterio de si es rubio, si es moreno, cómo es, nadie sabe cómo es, pero no es negociable esto. Pero hay cosas que sí son bastante negociables y muy fáciles de negociar. Por ejemplo, ¿cuál es la comida más sabrosa? Quizás a alguien le gusta, dice que lo más sabroso del mundo es comer un pescado al horno. Habrá quien diga que unos camarones, habrá quien diga que un pollo, una pechuga de pollo a la plancha, el otro dirá que un bistec, y con lo mismo será con las bebidas, ¿no? Hay quien prefiere una cerveza que un trago de whisky, hay quien prefiere un vodka que una ginebra, y por supuesto que por allí, por las caras que veo, no me queda más remedio que decir que el criterio casi general es que el pisco es lo mejor, ¿no? Pero el gusto de cada cual refleja muy bien el criterio de las cosas. O sea, no hay un sabor mejor ni peor. No hay un gusto mejor y un gusto peor.
El gusto de cada cual es el criterio de cada uno. Entonces así vamos caminando por la vida y salen, como vamos conociendo a la persona, pues vamos viendo eso, la persona esa que siempre huye de sus miedos y siempre va hacia sus aspiraciones. O sea, esa es la gran normalidad de la persona. La gran normalidad de la persona. No importa dónde esté, siempre va a ser así. Sus miedos son sus miedos, sus aspiraciones son sus aspiraciones. Y ya lo de criterio empieza a funcionar desde el mismo momento, es que las aspiraciones no son las mismas de cada cual, sino que cada uno tiene una aspiración distinta. Hay uno que se quiere hacer sacerdote, el otro se quiere casar, el otro quiere seguir soltero toda la vida. Entonces, esas aspiraciones por la carrera que quiere estudiar, por lo que no quiere estudiar, si es como yo, escogí que no estudiaba y fui el peor estudiante de la vida, ¿no? O sea que no tengo una carrera, no fui a la escuela muy avanzado, me quedé por allá empezando el bachillerato, me expulsaron de una escuela porque me fugaba para ir a jugar béisbol, que era lo que me interesaba, y ese mi criterio, es que si yo me hacía beisbolista, iba a ser el tipo más feliz del mundo. No me hice beisbolista y fui el individuo más feliz del mundo cuando conocí a Cristo, Cuando conocí a Cristo, cuando lo vi ahí serio. Y llegamos al cursillo y vemos que en algunos casos el gran don de Dios, que es el primer don que Dios nos dio, que es permitirnos vivir, nos dio la vida allí, que nos dio el don de la libertad, y a veces nosotros quisiéramos en el precursillo manejar una persona como si fuera una planilla, un candidato, queremos hacer con él lo que quisiéramos hacer o con ella, y hasta le tenemos planes para que después que vive el cursillo venga a trabajar, a servir en el apostolado que yo prefiero o que el otro prefiere. Y eso lo hacemos los seglares, pero también lo hacen muy a menudo también los sacerdotes. O sea que el cursillo a veces se le da el mal uso de manipular la libertad de las personas sin respetarle su criterio, su manera de pensar, su libertad, su forma de ser. Y el cursillo está, Dios no se impone, el Evangelio no se impone, sino solamente se propone. Y aquel que quiera seguir el Evangelio, pues bien, el que lo quiere escuchar, bien, el que no lo quiere escuchar, el que no lo quiera seguir, su criterio, su vida puede seguir de cualquier forma que quiera hacerlo, pero nosotros no somos nadie para meternos en cómo, de qué manera se va a reaccionar cada persona que reciba un cursillo de cristiandad. El que viva un cursillo de cristiandad se va a sentir o se debe sentir con el camino de los rollos y con todo esto desde que empezamos en el conócete a ti mismo ese, le estamos dando precisamente no una respuesta, sino le estamos dando un poco de luz para que encuentre las respuestas a las preguntas que después le vamos a hacer en todos los rollos, porque todos los rollos deben ser que queden en pregunta, no en respuesta. Nosotros no vamos a dar clase a un cursillo, sino que nosotros vamos al cursillo a decirle a la persona, aquí está esto, esta es la proposición no mía, esta es la proposición de Cristo. Y se lo vamos a decir a través de los rollos, pero a través de los rollos de nuestra vida. Con esto de los rollos a veces pensamos, cuando nos llaman a servir a un cursillo, que vimos una vez a un amigo que presentó un rollo, hizo una exposición lindísima que nos motivó, que nos dijo mucho, que fue muy bellísimo aquello. Es decir, le voy a decir a fulano, vamos a decir, voy a poner un nombre, vamos a decir, le voy a decir a Manolo que me preste su rollo para yo dar el mismo rollo que él dio. No, si tú vas a dar el rollo de Manolo, tú no vas a dar ningún rollo. Tú vas a leer el rollo de Manolo. El rollo que queremos oír o que quieren oír todo el mundo ahí es el rollo de tu vida, de tus criterios a la hora de vivir el Evangelio en tu diario vivir, en esa vía de la normalidad, con sinceridad, con tus amigos, con tus enemigos, con tu familia,
con todos los que te rodean. De allí sale que tú te desenvuelves en un ambiente específico, distinto posiblemente al de Manolo, y que aun si fuera igual que el de Manolo, tu rollo no es igual que el de Manolo, porque tú no recibiste el cursillo como Manolo, sino como tú, con tu nombre. Y tú recibiste el mensaje de Cristo que te dio Cristo a ti en el cursillo de una forma específica, porque era un mensaje completamente personal, porque el cursillo va directo a la persona, no va al grupo que está allí, sino a cada una de las personas cada una tiene su libertad, sus criterios, sus convicciones, su manera de pensar, su manera de vivir. Nos gusten unas y otras no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el mensaje es el mismo para cada una de las personas. Las respuestas cada persona la dará a su libre albedrío, en su libertad, con su propio criterio. Me imagino que todos sabemos que cuando una persona se encuentra cara a cara con Cristo, pues cambia su manera de ser, su manera de vivir, cambia su criterio, puede cambiarlo o no, pero ya puede cambiar sus criterios y sus criterios pueden ser entonces más pegados al evangelio, más cristianos, más evangélicos, más a lo Cristo. O sencillamente, pues dirá lo que quiere decir su criterio, es decir, me voy de aquí, esto a mí no me ha dicho nada, no me interesa, y se va y allá él. Sabemos que está marcado y que si ese no era su llamado, el Señor le llamará como y como él lo crea. Pero tenemos que respetar siempre la manera de pensar de cada uno, la manera de pensar del que va y del que no va. A veces pensamos que el catedrático que conocemos es el que va a llegarle más a los cursillistas cuando se pare en un atril a exponer un rollo. Y resulta que aquel que es analfabeto o casi analfabeto es el que cuando se para y habla de su vida, cómo la vive con su criterio cristiano, es el que le dice más al catedrático que esté sentado, aquel que esté sentado en una mesa recibiendo el cursillo, y a los rollistas también, y a los sacerdotes también, porque los directores espirituales también tienen mucho por recibir. Nadie está completo en la viña del Señor. Y digo, nadie está completo en la viña del Señor porque a veces yo he pensado, bueno, los sacerdotes no tienen por qué confesarse y esto, y lo pensaba cuando yo antes era un muchacho jovencito, y una vez estábamos en un evento, en un encuentro de cursillos, cuando veo a un señor obispo sentado por allá confesándose con un sacerdote, y digo, ahora sí estoy completo. Es una persona que también mete la pata, que también peca, que también tiene sus problemas, que también está envuelto en esta misma vida que vivimos nosotros, quizás desde otro ángulo, pero también como persona es igualito que cada uno de nosotros. Y cuando digo igualito que cada uno de nosotros, entonces digo, bueno, aquí hay algo también que es muy, muy de nuestro criterio. Mi criterio es decir que sí a todo lo que me diga un sacerdote, o decir que no en el momento que sea, cuando yo esté en desacuerdo con lo que dice. Bueno, pues le cuento, yo una vez me paré en una reunión, y usted sabe dónde es, en la escuela de Miami, me paré en una reunión y dije que no estaba de acuerdo con la definición que había dicho el sacerdote del movimiento de cursillo, y que tenemos una definición muy linda para dar una definición que era completamente antagónica con lo que el cursillo pretendía. Bueno, pues yo creo que se me puso bravo más de la mitad de la escuela y hubo algunos que ni siquiera me hablaron más. Pasó el tiempo y después, pues estos somos cristianos todos, y a veces, bueno, pues nos ponemos bravos y no queremos hablarle a uno o al otro. Las cosas se fueron suavizando y gracias a Dios ya hoy son muy pocos los que no me hablen, ¿no?
Pero si mi criterio es que ese no es la definición del cursillo que me he aprendido, que me sé, que se la oí a Eduardo, que se la oí al fundador, que la tengo en los libros de FEBA y todo esto, ¿cómo es posible que yo tenga que... No, pero es que la dijo el cura. Bueno, si lo dijo el cura, pero no es. Y después me confirmo con aquello de aquel obispo que lo vi confesándose, bueno, pues también meten la pata. También dicen una cosa. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que uno debe poner el criterio de uno y no importa lo que cueste. La verdad vale mucho más que la pena que cuesta. La verdad vale mucho más que la pena que cuesta. Y el poder decir uno, siempre estar defendiendo el criterio que uno tiene de lo que está pasando, de la verdad, poderlo decir, lo hace a uno más persona. Lo hace a uno más persona. En esa primera noche en que nosotros empezamos por el conócete a ti mismo, esa cosa tan profunda y tan para siempre, no para la primera noche, en que empezamos a conocernos y a reconocernos los rincones que vamos teniendo, nos damos cuenta que muchas veces, pues, como nos enseñaron a decir, usted tiene que, en mi edad, en mi tiempo, en mi cultura, mis padres me decían, usted tiene que obedecerle a su padre, a su madre, a los vecinos, a los maestros y a toda persona mayor que le diga cualquier cosa, tenga razón o no. Y entonces, pues eso me marcó. Yo creía que yo no podría hablar nunca ni disentir del criterio de otra persona. Pero después pues fuimos mirando que no era tan así, sino que los mismos maestros en la escuela nos enseñaron a pensar y ellos mismos se dicen, no me digas maestro, mejor dime educador, porque yo estoy aquí para educar, para ayudarte a que tú sigas con tu vida adelante y hagas con ella lo mejor posible. Claro está que también se equivocan los maestros y si se equivocó el obispo, me imagino que el Papa tampoco es infalible, nada más será infalible en los momentos en que habla ex cátedra. O sea, él puede decir, no, yo conozco a Ángel y yo sé que Ángel nació en el año 45. Ah, pues se equivocó, yo no nací en el año 45. Se puede equivocar el Papa. Yo nací en el 42 y eso se puede equivocar. O sea que puede, el criterio que él tenga sobre una cosa específica, y lo hemos tenido y los tenemos, que a veces el criterio de cursillo, por ejemplo, no tiene el mismo criterio que tenemos nosotros de cursillo y de algunas cosas de cursillo. Bueno, pues sencillamente pues yo disiento con eso y se lo puedo decir al Papa, a quien sea, puedo decirle, yo no, a mí me parece que eso no es así. Si cuando hay dos personas que tienen criterios diferentes, es cuando se puede encender la luz y podemos ver la verdad. Porque podemos tener un criterio equivocado. Yo puedo tener un criterio equivocado y el otro también. Y entonces allí pudiéramos salir, como decía Eduardo, la verdad no necesita flotadores. Ella sola sale a flote. Y la verdad sale a flote con el criterio evangélico. Escribí poco, pero tengo muchas cosas aquí para leer de esto. Y cuando la verdad sale a flote con esto del criterio, sale siempre a flote de una forma atractiva y que no habíamos visto nunca. Porque es como el ciego que no ve, es como Bartimeo, que no veía y Cristo le untó barro en los ojos y le dijo, abre los ojos y ya veo. ¿Qué pasa? No, que ya veo. Ya el ciego ve, Y entonces todo ese barro, esa suciedad que tenía en los ojos con la otra suciedad que se le estrujó, fue lo que hizo que saliera la luz para Bartimeo. Y así es la vida. A veces tenemos un pedazo que está equivocado, una parte que estamos equivocados y otra parte que no estamos equivocados y que compartiendo con los demás es como sale a flote la verdad verdadera.
No importa cuán aficiada parezca estar la vida, cuánto estrés, cuánto tropiezo, en su momento llega Jesús, el Señor de ese, que es el Señor del criterio, de la convicción. Jesús en sus 3 años, estuvo los 3 años explicando los criterios que no tenían los demás, diciéndole a los demás, contradiciendo los criterios de los que tenían poder y el criterio del que no lo tenía también, los criterios de sus apóstoles, de los hombres ahí. O sea que era un compartir hasta llegar a una verdad, y por ello dio la vida. Dio la vida por ello, dio la vida por nosotros. Hay que saborear la vida en gracia. Hay que vivir en gracia. Nuestro criterio. ¿Quiero vivir en gracia? Pues claro que quiero vivir en gracia. Pues quiero vivir en gracia. Ese es el gran criterio. Ir a disfrutar la vida en gracia compartiendo con mis hermanos, con los que piensan igual, con los que piensan distinto, con los que son capaces de expresar su criterio sin miedo o venciendo sus miedos. Qué lindo es cuando hay alguien que logra vencer sus miedos y expresar una opinión distinta, una manera de pensar distinta. Qué lindo es cuando alguien expresa algo que no habíamos visto y decimos, ¡ah! ¡Qué belleza lo que esta persona ha dicho! ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más linda! La convicción de cristiano es la certeza de la divinidad de Cristo. Eso es nuestra convicción. Y el criterio es expresarla o no expresarla. Expresar o no la divinidad de Cristo. Entonces, ¿me callo o me expreso? Yo me aprendí una frase, me aprendo muy pocas cosas, pero los malos estudiantes nos aprendemos frases dadas, y Dante en la Divina Comedia dice que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que callaron en tiempo de crisis moral. Y yo creo que el expresarse uno es el no callarse. Si uno se calla, si no se expresa, si no expresa su criterio, se queda comiéndose su criterio, ni se alimenta ni alimenta a nadie. Es convencido de nuestra fe, que Dios en Cristo nos ama, tenemos que expresar en el día a día nuestro criterio a los demás, a los que nos rodean, y al que no nos rodea, al que nos topamos en el mercado, que no lo vemos todos los días. Paramos un día en un mercado y hay una persona que te pregunta algo, te dice algo, dice alguna cosa que tú no entiendes y que quisieras entender, o alguna cosa. Bueno, pues expresarse. Y el criterio no quiere decir que uno tenga que estar en desacuerdo con todo lo que se dice. Por el contrario, habemos muchas personas que tenemos el mismo criterio, tenemos criterios cristianos, y la cosa está en expresarlo. La belleza del criterio está en la expresión del mismo. Fíjense ustedes que Cristo, van los dos aquellos que van por el camino de Maús, y se le aparece un desconocido, y están perdidos diciendo que qué desastre, qué cosa más difícil aquella, cabizbajo, vencido, y el gran desconocido empieza a hablar con ellos y empieza a decirle el criterio de lo que tenía que pasar, de qué es lo que eran las escrituras, y cambia completamente no solamente su criterio, sino su manera de vivir. Y porque es que no lo conocíamos, no ardía nuestro corazón con aquellas palabras. ¿Cómo es posible? Lo conocimos al partir el pan. Qué belleza de expresión. ¿Qué hacía Cristo? El criterio al alcance de todo el que se topaba en el camino, de todo el que estaba con él. Con esta convicción ya en el camino se nos hace más fácil. Ya podíamos invitar al forastero a quedarse en casa. A veces nos cuesta mucho trabajo compartir con los demás nuestro tesoro, ese tesoro del Evangelio,
ese tesoro que es para nosotros el cursillo. Y para dar una definición de criterio, es que el criterio no es una norma. El criterio libera, la norma encierra. Lo que hace la norma es anquilosar. Si nosotros en un cursillo, por ejemplo, queremos poner normas y normas y normas y normas y más normas, se traba la verdad. No camina bien. El criterio es el paso a la libertad, es la libertad misma. La norma es el anquilosamiento. La norma encierra, el criterio libera. El criterio es razón, es libertad en el juicio, es búsqueda de la verdad, es respeto a quien piensa distinto. El criterio está en contra de los intereses mezquinos, se afina en la reflexión compartida, en la búsqueda de la verdad. A algunos le inquietan los cómo y estos solo pueden dar cuenta. A los que les inquieta el por qué son capaces de encarnar criterio y pueden darse cuenta que es bien distinto. Los del cómo optan por la vertiente del cumplimiento. Los del por qué optan por la vertiente de la convicción y el criterio allí radica la diferencia. Recordemos que ser libre es saltar de la norma al criterio. Es el gran salto de la libertad. El criterio demuestra la finalidad y da la medida de los medios. El criterio consigue que la técnica no ahogue el espíritu. La verdad es fermento, no es molde. No es una cosa que se puede encerrar, sino es fermento. Abrazar la verdad es glorioso. Por falta de criterios se aceptan reglas inventadas, normas escuálidas e impuestas que estrechan espacios y limitan el crecimiento humano, distorsionan y a veces hasta esclavizan. Tener criterio y expresarlo es cristiano, es lo más cristiano de ser cristiano. Es propio a la libertad del hombre que peregrina hacia las manos de Dios que le creó y que le sigue creando. A veces, yo creo que muchas veces, no tenemos el mismo criterio que los árbitros. Gracias a Dios, las modernas tecnologías del replay o del VAR, como le dicen, nos podemos dar cuenta que muchas veces el árbitro tenía razón mientras nosotros lo insultábamos gritando desde las gradas o desde la tribuna. Y a veces el árbitro se da cuenta que los de la tribuna, los que habíamos pagado por entrar a verlo, éramos los que teníamos razón y viene y nos da razón. No pocas veces el hombre de a pie es quien tiene la razón y no el rey por ser rey, ni el religioso por ser religioso. Personajes a quienes no pocas veces se sigue ciegamente en vez de buscar la luz y la verdad. Solamente buscando nuestro propio discernimiento, libertad y criterio y sentido común, nos damos también cuenta que el amigo de las gradas muchas veces tiene más razón que los árbitros y los que están jugando en el terreno. La oración, el estudio y la valentía de expresarse en libertad es verdad en sí misma. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. La arrogancia conduce a la ignorancia y viceversa. Bien distinto es existir en oscuridad y apatía siguiendo normas y sombras que vivir en libertad disfrutando de la real gana, peregrinando en luz, en libertad, expresando nuestro criterio cristiano. A algunos nos cuesta mucho dominar nuestras pasiones. Por acá le dicen los americanos, a algunos les cuesta mucho trabajo hold your horses, aguantar sus caballos, porque siempre de forma apasionada estamos ahí, nos olvidamos del sentido común, nos olvidamos del criterio y hasta faltamos al respeto a nuestros semejantes. También es bueno recordar que callar nuestra convicción, ya sea por miedo o por prudencia, puede ser falta de respeto a Dios. El reto es vencer nuestros miedos y caminar hacia nuestras aspiraciones. Cristo, el ideal, la gracia, el cielo.
A veces queremos ser managers desde las gradas y creemos que lo hacemos mejor que el coach que suda en el terreno, en los campos de entrenamiento, en los vestidores y hasta camino a su casa. Otras veces nos creemos que porque se nos ha nombrado coaches, somos mejores y más importantes que los demás. Muchos cojeamos por falta de estudio. Le oí decir a un sacerdote que el cáncer de los católicos es el no estudiar. Fortalecer nuestro estudio, uno de los pies vital de nuestro tripié, estudiar los libros de Cursillo y los escritos de Mallorca, tanto en las escuelas como personalmente, y con criterio propio y sentido común ir descubriendo y redescubriendo y viviendo el carisma de los cursillos. Nuestro fundador, Eduardo Bonín, decía que los cursillos están aún por estrenarse. Estoy seguro que es así. Una de las razones es porque nos falta convicción y no nos acercamos al carisma fundacional con mentalidad abierta, con criterio evangélico. Eso muchas veces nos falta. Tenemos que hacerlo en libertad, con sentido común. Me pregunto si no estaremos cerrando los ojos, oídos y corazón. ¿Cuántas veces nos hemos callado nuestra convicción y nuestro criterio por miedo de hacer el ridículo ante los demás? El criterio es también para expresar nuestra convicción, que Dios en Cristo nos ama, convicción que debiéramos llevar a los más posibles, incluyendo a quienes intentan burlarse de nuestro gran ideal. Son muchos los que necesitan escuchar el mensaje y pocos los proclamadores. Tú, que tienes criterio evangélico de firme convicción, eres la persona llamada a comunicarlo, no solo con tu vida, también con tu voz, con tus recursos. Te vas a sorprender cuánta gente espera por un cristiano como tú, convencido de su fe, con criterio y valentía, que en cualquier lugar se expresa libremente, expresa su fe, habla de Dios, lo hace en alta voz, en su metro cuadrado, desde la elegancia de quien lo vive a plenitud. De colores. De colores, Ángel. Que Dios les bendiga. Colores. De colores. Quiero agradecerle muchísimo a Ángel por este rollo colores que nos ha brindado de criterios. Realmente creo que esto nos hace pensar en la libertad que nosotros tenemos, especialmente aquí, como cristianos y las personas que hemos tenido ya la experiencia de un cursillo. Así que yo les invito a ustedes que en libertad podamos preguntarle, ampliar, comentar, hacer cualquier sugerencia que sea necesaria. Pueden abrir sus micrófonos y hablar. Les pido que no hablemos todos al mismo tiempo porque si no, no nos entendemos, pero la persona que sí lo haga, pues si es que quiere levantar su mano, también lo puede hacer y así podemos continuar. Está libre para que ustedes hagan su comentario. Claro, René. Buenas noches, mis estimados amigos. Soy nuevo aquí. La verdad es que llegó a mi móvil esta invitación. Yo soy de un movimiento que estoy empezando, pues, y la verdad me uní. Y qué bonito y qué pleno. Doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad. He escuchado con mucha atención el rollo de Ángel y he registrado algunos puntos tan importantes. Dios, el divino ser que ha creado todo, pues, y que realmente no es negociable. Exactamente, yo comparto ese criterio. Él es el único, el todopoderoso, y nos debemos y me debo personalmente a Él. Lo de la parte del rollo es un punto donde es personal. Y creo que eso es la expresión libre sobre el cual una persona expone y da a conocer posiblemente en esa condición de compartir, ¿sí? Compartir justamente sus criterios. En ese sentido, pues, el cristiano, la cristiandad, es acercarse a Dios de esa manera,
con toda la espiritualidad. Y claro que sí, viviendo en gracia, ¿no? Viviendo en gracia y sin miedos. Lo que justamente Ángel decía, no tener miedo. La libertad es esa parte importante del ser humano. Dios nos ha dejado libres, nos ha dejado que tengamos ese libre albedrío. Y por supuesto, no yéndonos fuera de los principios, sino esa libertad sana. Creo que esa es la parte importante. Como yo, la verdad, soy nuevo en esto y estoy empezando a conocer cursillos y cada vez estoy adentrándome poco a poco. Sobre los sacerdotes, pues es un tema que debemos considerar, son seres humanos como todos nosotros y que posiblemente tienen sus fortalezas así como sus debilidades. Y por supuesto, habrá momentos que se equivocan y que necesitan de mucha oración, como todos nosotros. Yo creo que a ellos hay que pedir mucho para que tengan fortaleza, para que sigan adelante y para que sigan y continúen evangelizando. Entre personas, pues nosotros como seres humanos tenemos diferencias, por supuesto que sí. Nosotros en la diversidad encontramos verdades y por supuesto en ella nosotros vamos a expresar posiblemente situaciones, conceptos sobre los cuales nos lleve a la reflexión. Y esa reflexión nos va a hacer bien, porque posiblemente ahí vamos a encontrar la verdad, vamos a encontrar la realidad. Y esa verdad nos va a hacer justamente libres y nos va a abrir posiblemente a quienes estamos equivocados encontrar esa verdad. Ser un poco más cercanos a esa verdad. Y claro, las normas se encierran en formatos, por supuesto que sí. Nos hacen un poco monótonos, un poco limitados y nos convierten posiblemente en un espacio de secuencia, más no de reflexión. Entonces, puede limitarse el crecimiento espiritual. Con la libertad y con esa fe en Dios nos va a hacer libres y por supuesto vamos a acercarnos mucho más a Él en ese sentido de la convicción como ser humano. Nombró también Ángel la verdad ante todo, por supuesto. La verdad es única y nunca debe ser callada. Hermanos de colores, esa es una apreciación mía y la parte que puedo expresar. Mil gracias. De colores. ¿Alguna otra persona quiere dar su opinión, conversar, hablar, preguntar con libertad, como dice Ángel? Decir su propio criterio. José, creo que quieres tú hablar, ¿sí? Sigue, José, por favor, hable tú. Pues nada, primero, antes que nada, agradecerle a Ángel la disposición por venirnos a ilustrar con este rollo y resaltar un punto bien interesante. Es lo que él dijo, que la belleza del criterio es expresarlo. Realmente ahí está encerrada toda una gran verdad, todo un plan de acción que nosotros como cristianos, antes que nada, debemos tener. Realmente si va en contra de nuestro criterio, del criterio en general, vamos a decir, de nuestro grupo, hay que expresar, hay que expresar. Él comentaba ese momento en su escuela de dirigentes y nada, que me remonto a muchos de los que estamos aquí. Por expresar nuestro criterio hemos sido relegados, hemos sido señalados, hemos sido apartados, hemos sido lo que quieran ustedes llamarle, llamados leprosos, talibanes y todo lo demás. Pero hay una cosa que se vamos a llevar siempre por dentro, el haber expresado nuestro criterio. Bien o mal, ese es nuestro criterio. También está respetar el criterio de los demás, como también nosotros pedimos y exigimos el respeto de los demás, de colores. De colores, Marcelo, estás levantando la mano, ¿puedes hablar? Sí, me gustó mucho tu rollo, Ángel, como siempre, directo, al grano. Ayer estábamos con un grupo de acá de San Carlos, estuvimos con el padre Marcelo, también nos hablaba, nos decía que de repente los cristianos que están molestando, los que están ahí llevándole la contra a las normas y toda la cosa, ese es el verdadero cristianismo. Es el cristianismo que vale la pena, que jugársela.
Yo creo que los santos, en este caso nuestro fundador Eduardo, le buscó el sentido común a las cosas y se fue en contra de la misma iglesia muchas veces, contra las normas y todo eso. Una de las cosas que tú dijiste, Ángel, que me llamó mucho la atención, que de repente la libertad de sentirse libre y dejar las normas a un lado. Yo hace poco tomé esa decisión y me sentí libre, me sentí contento. Cuando, cuando de la noche a la mañana yo iba postulando a una terna para el secretariado de mi diócesis y di el paso a un lado. Porque dije yo, si estoy en contra de las normas, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Y así que me sentí contento, me sentí satisfecho. Esa noche me fui a acostar dándole gracias a Dios por esa determinación, porque no necesitamos puesto para lo importante. Gracias, Ángel, por tu rollo, gracias a Dios. Gracias. Gracias a ti. Colores. De colores, Marcelo. ¿Qué ¿Alguien? colores? Sí, Leticia, puedes hablar. Y cómo no, buenas noches. También me gustó mucho el rollo, mucha autenticidad, mucha verdad y nos exige a todos, ¿no? Tener mucha autenticidad y mucha verdad. Es muy cierto que muchas veces tenemos un poco de miedo de expresarnos abiertamente cuando sabemos sobre todo que estamos totalmente en contra. Y creo que aún en esos momentos en los que estamos en el otro punto de la persona con la que estamos hablando en ese momento, igual tenemos que expresar nuestro criterio. Nos tenemos que hacer entender de alguna manera, nos tenemos que aceptar entre todos y llegar a exponer para enriquecernos unos a otros. Es la única manera de que podamos llegar a entendernos en algún momento y, por supuesto, después, con la gracia de Dios, la verdad triunfará. Pero tenemos que hacer saber nuestro criterio siempre, sin concesiones. Nada más de colores. De colores. René, creo que vuelves a pedir la palabra, no sé. Marcelo, perdón. No, disculpa. Ya, Le estaba bajando la manito. listo, listo. ¿Alguna otra persona, por favor? ¿Quién más desea hablar? ¿Quién Bueno, más quiere? permiso. Osvaldo, claro. Hola. Talibán. Sí, no puedo dejar de resonar con Ángeles. Para los que no nos conocen, nos une una profunda amistad. Además de compartir estos momentos, hemos tenido la gracia de compartir familiarmente, de compartir yo su casa, sus cosas. O sea, una amistad que va por encima de la amistad casual, ¿no? Que se ha forjado. Así que siempre es un gusto compartir con él y valorar su convicción, que nos contagia, ¿no? Que nos contagia. Solamente yo querría agregar dos cositas que creo que la mayoría de los que estamos en este grupo, por lo que veo, hemos estado en las escuelas de dirigentes y hay otros que, por lo que escuché recién, están asomándose a la realidad del movimiento. El primer problema que tenemos, y hablo en un plural, cuando ingresamos a una escuela de dirigentes, es que somos nuevos. Esa es una categoría muy mal considerada dentro de cursillos, por lo menos en la dirigencia estructurada. Hay gente que piensa que porque hace 10, 15 años que está, o porque leyó tal o cual libro, se la sabe todas. Ese es un tema que tenemos que tener mucha cautela nosotros en especial, para si estamos en las escuelas,
de dirigentes poner mucho el ojo en escuchar al que llega. Y escucharlo al estilo como hacía Eduardo Bonín. Eduardo Bonín jamás corregía. Jamás corregía. Lo escuchaba, lo aceptaba, y después, yo creo que con el mismo estilo que se cría un bebé. Yo nunca crié un bebé, aclaro, pero que es como que uno le va dando de a poquito. No le puedes dar un bife de chorizo, como decimos en Argentina, un bistec, no. Se le da papillas, se le da cosas. Entonces, también es parte de nuestro criterio como dirigentes ir alentando esas inquietudes, ir descubriendo, y no apartando, y no apartando. Yo quizá muchas veces reflexiono que a lo mejor yo mismo fui un motivo de apartar gente en mi propia comunidad escuela. Siempre me lo pregunto, aunque traté siempre de ser abierto y receptar a todo, pero no sé si fui lo suficiente. Ese es un aspecto que quería resaltar. Ese famoso problema de los nuevos y los viejos. Hay viejos que nunca entendieron nada y que yo creo que jamás lo van a entender. No quiero pecar contra la providencia. Y hay nuevos que vienen con una claridad de concepto que es apabullante. Creo que lo que yo he tratado de hacer es, cuando he ido a jornadas y demás, siempre llevar en los equipos de dirigentes gente veterana y gente nueva. La gente nueva te da esa novedad. Y el segundo aspecto, que es el de los sacerdotes, ahí siempre nosotros en Bahía manejamos una convicción. Acá me está escuchando un negrito y alguna acá. En ese aspecto siempre tuvimos claro que las decisiones las toman los laicos y que los sacerdotes solamente opinan en cuestiones de doctrina o de moral. Eso, por suerte, lo hemos podido tener absolutamente claro. Y el curita que se puso de punta rebotó contra la pared. En eso, en otras cosas no. En otras cosas no. Pero tener claro. Yo, por ejemplo, ayer me decía un hermano que lo habían invitado a coordinar, a animar una ultrella, y le habían dado un reglamento para la ultrella. Y la ultrella comenzaba con una homilía de un sacerdote. Entonces, mi pobre amigo, que es José Greco, lo conocen muchos los que están acá, decía, bueno, ¿qué voy a hacer si me dan el reglamento escrito para una ultrella? Entonces, primero, bueno, por supuesto falta criterio. Segundo, el sacerdote está totalmente mal ubicado, porque él no tiene que dar un rollo, ni un tema, ni una homilía al comenzar una ultrella, porque es absolutamente en contra de todo. Bueno, ahí hay que plantarse. Entonces yo creo que ese aspecto de que el sacerdote maneje temas de moral y de doctrina y que acompañe es un factor que tenemos que poner. Después, en los demás temas, acá me está mirando el negrito Angeletti, hemos compartido reuniones, hasta en un secretariado opina al mismo nivel que opina el resto. En los demás temas es igual, somos todos iguales, salvo cuando tocamos, digamos, temas que atañen a esos aspectos. Gracias, Ángel, te mando un gran abrazo virtual. Extraño los desayunos en tu casa. Y bueno, y nada, ¿qué decirte? Aquí cuando yo no estoy castigado siguen siendo lo mismo. Cuando no me tienen castigado. Y el cafecito, por supuesto. Eso. El cafecito cubano. De colores. De colores, gracias. Estrellita parece que levantó la mano hace un momento para conversar, ¿sí? Y también Carlos y Cristina, sí. Bueno, es un rollo muy profundo parece muy sencillo, pero no es nada sencillo, es bastante complicado. Porque nuestro Dios es muy desbordante con cada uno de nosotros y a veces nos inunda tanto, pero tenemos que ser muy cautos cuando estamos al lado de nuestro hermano, porque es como dijo Osvaldo,
No le podemos dar a un bebé un guiso de porotos. Y entonces somos responsables de todos los integrantes de la escuela y de todos los integrantes del movimiento de cursillo. Entonces a veces nuestro comentario puede herir a cualquier persona. Entonces es preferible muchas veces callarse la boca y ese comentario hacerlo con las personas que realmente han llegado a Cristo y saben cómo realmente Cristo piensa y lo que está esperando de nosotros. Porque no todo el mundo lo entiende a Cristo como realmente es, pero no porque tenga alguna diferencia, sino porque le falta un poquito. Es como sacar una fruta madura de un árbol y otra que no está tanto. Pero para Cristo somos todos iguales y no podemos juzgar la vida de absolutamente nadie, no podemos juzgar, el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Entonces a veces el dinamismo de las escuelas y la ansiedad de querer hacer, en vez de hacer, destruimos. Eso lo he aprendido yo en mi mover y en mi movimiento, porque a mí me han echado de muchos lados por ser así. Porque soy muy desbordante, yo paso yo y es un río que pasa rápido y no queda nada, pero no me daba cuenta, porque este Dios, a mí se me paran los pelos, es tan desbordante este amor que Dios tiene por nosotros, que a veces tenemos que poner diques de contención para que ese amor, irlo demostrando o volcándolo, un poquito más despacito para que nadie salga herido, porque cada uno tiene la educación que le dieron, si es político, la política en que está influenciado, si es partido de fútbol. Nosotros, por ejemplo, en la parroquia San Roque, lo primero que hicimos en nuestro trabajo de pastoral fue integrar Acción Católica, Scout y guías, algo que es re difícil, es como Boca y River. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Nosotros cómo lo logramos? Nosotros, ¿qué hicimos? Volcábamos en los chicos cuál es la virtud y el fuerte de cada uno. Acción Católica evangeliza. Los Scouts arman carpas. En un campamento se necesita todo eso. Y el movimiento de cursillo nos ha enseñado que la unidad y la alegría es lo más importante. Y si no buscamos la amistad en lo que hacemos, es muy difícil poder lograr. De colores. De colores. De colores. Carlos y Cristina, ¿alguien quería hablar, creo? No tengo lugar. Hola. Sí, no, unas pequeñas cositas que, escuchándolo a todos y enriqueciéndome, hacía, mientras escuchaba el rollo de Ángel, pensaba que nos ha pasado muchas veces a nosotros, llegando primerizos a una escuela de servicios, que cuando preguntábamos ¿por qué se hace esto así? La respuesta era porque siempre se hizo así. Eso es norma. Y cuando uno hace la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos y nos dicen que es con el criterio del Evangelio o con el criterio del carisma del movimiento, esos son criterios que nos ayudan a crecer, ¿no? A veces las cosas más simples nos dan que pensar en eso. Y quería agregar también al comentario que hacía Osvaldo Meloni con respecto a este criterio que nosotros somos muy quejosos de nuestra escuela de servicio y a veces nos cuesta reconocer las cosas buenas que tenemos. Siempre la palabra del rector o de la rectora del cursillo siempre tuvo el valor que tenía que tener un encuentro organizado por laicos y dirigido por laicos y llevado adelante por laicos, siempre acompañados por el sacerdote. Pero la palabra final, la palabra que define lo que se va a terminar realizando, siempre la tiene el rector o la rectora del cursillo. O en el caso de un secretariado, el presidente del secretariado. Escuchando a todos y compartiendo todas las opiniones. Pero siempre se respetó ese lugar. Tenemos muchas cosas de las cuales nos podemos quejar, pero también tenemos muchas cosas como movimiento de cursillo de las cuales podemos sentir un cierto orgullo. Y después, aparte, y como broma,
digo, entre toda la pasividad que debemos tener como dirigente, el mismo Cristo un día se calentó y sacó a patadas a todos los mercaderes del templo. O sea, también, o sea, a algunos se nos puede escapar eso. También se le escapó a Jesús. De colores. De colores, Carlos. Hay mercaderes que no se quieren mover ni que los pateen, ¿eh? Alicita, creo que quieres hablar, tal vez. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, dar gracias a Dios que nos permite compartir cada tema que hemos venido tratando. Realmente es un alimentarse espiritualmente. Agradezco en esta noche a Ángel porque su visión muy amplia sobre el criterio, sobre la norma, realmente pienso que a cada uno nos ha llevado a los tiempos donde recién salimos de cursillos. Y también a ponernos en el lugar de los hermanos nuevos que van saliendo. Una de las situaciones que veo que dificulta a veces es el no darles lugar a la expresión y también el tener listo, como quien dice, la norma para que nos sujetemos a eso. Yo pienso que eso es mucho lo que ha pasado y también puede ser una de las razones para que los hermanos se enfríen, porque no ha habido ese seguimiento del poscursillo encaminado como debe ser. Y también el de pronto no tomar en cuenta ese potencial de cada hermano. Entonces, para mí en esta noche ha sido muy valioso, muy amplio, y también he hecho un poquito de conciencia en el sentido hasta qué punto he apoyado, hasta qué punto he logrado que los hermanos se manifiesten. Muchas gracias y de colores. De colores. De colores. De colores. ¿Alguien más? No sé quién más desea hablar, comentar. ¿No hay más? Si es que no hay más, pues entonces yo quiero nuevamente, igual que al inicio, agradecerles a cada uno de ustedes porque han dado su tiempo no solamente para cada uno de nosotros, sino como yo les dije, su tiempo para el Señor. Esto Perdón, nos hace... Rafael. Sí, mande Samuel, dime. Bueno, no tenía duda de decir algo o no, pero no me quiero quedar con lo que estoy pensando. Sería un descriterio. Mira, ¿cómo decirlo? A ver, para que se entienda. Pero viene dándome vuelta algo que ya desde hace años lo aprendí, pero quizás no lo había reflexionado lo suficiente, y que tiene que ver con esto de evangelio y sentido común. Entonces pensaba en este criterio versus el sentido común. Yo creo que el criterio necesita el apellido, criterio evangélico. Porque si no, corremos el riesgo de hablar o actuar de acuerdo a un criterio propio. Y este criterio, a veces, consiste en responder a un descriterio con un descriterio propio. Y para que no ocurra, el sentido común me dice que tiene que ser desde el Evangelio. Y eso, mira, no sé si me doy a entender bien o no, porque incluso en este minuto me da también vueltas en mi propia cabeza, porque se me vienen a la mente muchas ocasiones en las que yo he sido un descriteriado, en que no he sabido escuchar, en que
a veces en mis palabras he ofendido o hecho mal. Entonces por eso es que no me atreví a hablar desde un comienzo, porque sentía que ya todo lo que estaba pensando me acusaba a mí mismo. Pero está bien la reflexión, está bien el rollo, porque me ha hecho pensar que el criterio tiene que ser evangélico para que no sea un descriterio. Eso nada más, de colores. De colores, Samuel. Colores. Colores. ¿Puedo aportar algo?